En la vida vamos asumiendo diferentes roles, pero hay veces que asumimos unos que nos llevan a tener comportamientos que nos dañan a nosotros mismos y dañan a los demás, y que hace que nuestras relaciones interpersonales sean muchas veces complicadas. Hoy te quiero hablar de uno de esos roles, el Salvador, que pertenece al triángulo dramático de Karpman, llamado así por ese famoso psicólogo Stephen Karpman, que propuso esta teoría de este triángulo para poder entender las relaciones interpersonales. Hola, yo soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Si es primera vez que estás por acá, yo hablo de temas de desarrollo personal y de espiritualidad. Y en este video voy a hablar de El Salvador, que es uno de los personajes que podemos asumir de acuerdo a esta teoría que nos presenta Stephen Karpman. Ya en videos anteriores expliqué el rol del perseguidor y también hice un video general con esto explicando lo que era este triángulo, así que puedes ir a ver la serie completa de este tema del triángulo dramático de Karpman. En este video vamos a hablar exclusivamente del Salvador, las características, cómo se comporta y la forma de sanarlo. Y empezamos diciendo que el Salvador es lo que denominamos la madre sombra, es el mártir, el héroe, el complacedor de la gente. También se le denomina el progenitor responsable. ¿Por qué se le dan estos nombres? Porque el Salvador, como su palabra lo indica, se vuelca hacia las demás personas, a protegerlas, a cuidarlas, a atenderlas. Pero el problema es que lo hace en detrimento o en descuido de sus propias necesidades. Le da todo a las demás personas, quiere salvar a todas las demás personas, pero perjudicándose a él mismo. Por eso es que se dice que está en sombra. No es que esté mal ayudar, no es que esté mal apoyar a las demás personas, el problema está cuando lo hacemos olvidándonos de nosotros mismos, terminando nosotros en situaciones de enfermedad, de agotamiento, de estrés, por volcarnos demasiado hacia la ayuda a las demás personas. Esta persona normalmente tiene una preocupación excesiva por las necesidades y por las emociones de las demás personas. Y muchas veces en la sociedad esto lo consideramos como un héroe, por eso también se le denomina el mártir héroe. Porque dicen, wow, mira qué colaborador es esta persona, siempre está para servir, siempre está para ayudar, la llaman a cualquier momento y ella atiende. Entonces la sociedad tiende a ver estas características como algo positivo, pero no ve realmente el fondo o lo que pasa detrás de la persona que se convierte en la salvadora. Todo el daño que se está haciendo a ella misma por descuidar sus propias necesidades, para poder atender a las demás personas. Por eso es que a veces también es difícil para el Salvador darse cuenta o salir de esta dinámica, porque como recibe tanto elogio del externo, piensa que ese sacrificio que está haciendo vale la pena o es algo positivo, porque está constantemente recibiendo esas gracias, ¿ok?, del exterior. Pero no se detiene a mirarse a ella misma y a mirar sus propias necesidades. Esta persona, cuando está en este rol, cree que cuando se sacrifica lo suficiente por las demás personas va a ser querida y va a ser amada. Y muchas veces recibe esa retroalimentación de alguna forma. Pero como lo hace olvidándose de sí misma, olvidándose de sus necesidades, olvidándose de lo que realmente le pide su cuerpo o olvidándose de sus propias emociones, termina sintiéndose agobiado, estresado, inapropiado y llega inclusive un punto en que ya ven tan normal que esa persona siempre esté sacrificada que más bien la sobrecargan, ¿ok? No, ella siempre está disponible, entonces siempre la van a convocar o siempre le van a pedir ayuda hasta que sobrecargan su capacidad de ayuda y cae en estos procesos de agotamiento y de estrés crónico. Otra de las características del Salvador es que se siente responsable de la felicidad y del bienestar de las otras personas. Cuando él ve a alguien que está dolido, que está bravo, que está pasando por un momento, automáticamente él sale a la acción, él sale a salvarlo, para tratar de confortarlo, para tratar de que vuelva a su estado de tranquilidad, a su estado de felicidad, para que vuelva a estar en su centro, para que vuelva a sentirse bien nuevamente, aunque no le hayan pedido la ayuda. Y esta es otra de las cosas importantes, que muchas veces ni siquiera le piden la ayuda cuando él ya está
corriendo a salvar y corriendo a ayudar a estas personas que se sienten de esa forma. Cuando tienen que tomar alguna decisión, pero esta va en contra o en detrimento de la tranquilidad de otra persona, muchas veces las postergan o inclusive no las toman. Se hacen como que aquí no está pasando nada, mejor no tomo esta decisión, vamos a evitar el conflicto porque puede molestar a la otra persona. Ellos usan muchas veces este rol, el del salvador, para mantenerse constantemente ocupados. Por supuesto, recordemos que todo esto es de forma inconsciente. Se quieren mantener siempre ocupados, siempre en actividad para no hacerse cargo de sus propias emociones y de sus propias necesidades. Mientras yo esté atendiendo al otro, mientras yo esté salvando al otro, no importa lo que pase aquí dentro, no me hago responsable de mí y de mis emociones. Y por supuesto, cuando no nos hacemos cargo de nosotros mismos, eso se va acumulando hasta un punto de que si no reconozco lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, mis propias emociones, trabajo en mí misma, pueden inclusive llegar a enfermedades crónicas o enfermedades más profundas por no atenderme a mí misma. Son personas que huyen de los conflictos, no les gusta crear conflictos. Ellos buscan siempre mantener todo en tranquilidad, por lo tanto no expresan cuando están enfadados, cuando están molestos, cuando se sienten tristes, cuando se sienten mal, por no incomodar a las demás personas. Es como esta necesidad de que todo esté en paz y en calma. Siento que es algo ilógico, ¿no? Entonces se tragan constantemente sus emociones, callan constantemente lo que realmente están sintiendo y lo que están viviendo para poder mantener la aparente calma y la aparente paz. Su forma de comunicarse es muy vaga, es muy indirecta porque siempre están tratando de evitar el conflicto, como veníamos diciendo, y entonces no quieren decir nada inapropiado, nada improcedente, nada que pueda molestar o incomodar a la otra persona. Entonces tienden a hablar así como que al aire, ¿no? Uno nunca entiende a profundidad qué es lo que están tratando de decir y muchas veces eso lo que causa es también molestia porque no entiendes a la final qué es lo que está tratando de comunicar el Salvador y quedan estas relaciones allí como incómodas entre las partes cuando se está dando una relación interpersonal y se necesitan comunicarse cosas. Por lo general le quitan importancia a sus propios problemas personales. No, vale, no pasa nada, eso no es nada, eso lo soluciono yo rápido. Siendo que muchas veces están en dolores profundos, pero siempre tratan de ignorar eso. Y tienden a soportar mucho en silencio conductas inapropiadas, precisamente porque no les gusta molestar a los demás. Recordemos que este rol del salvador está en constante vista hacia el externo, atendiendo al externo y olvida completamente su propia vida. Entonces tienden a recibir este tipo de conductas inapropiadas y normalmente ellos guardan silencio. Cuando ven que otra persona está en problemas o necesita hacerse cargo de alguna conducta inapropiada, ellos salen a salvarlo, salen a justificar ese comportamiento de manera de que les impide que estas otras personas enfrenten sus propios problemas y los asumen prácticamente ellos mismos. Es como que se ponen de escudo ante las otras personas para protegerlos de sus propios comportamientos o de las cosas que ellos han hecho de una manera equivocada. Y esto también los lleva a que ellos constantemente se declaren culpables de cualquier situación que se haya presentado y hace que la otra persona se desentienda de lo que está sucediendo. Muchas veces el salvador este comportamiento lo vive con una persona que esté en rol de perseguidor. Yo salvo al perseguidor y el perseguidor para él es perfecto que lo salven porque como el perseguidor, como vimos en el capítulo anterior, no le gusta mostrar sus vulnerabilidades. Cuando comete un error viene el salvador y lo protege y para él es perfecto que él se eche la culpa y así él quedar de inocente. Entonces ahí se ve el juego o la dinámica que hay entre estos personajes y el salvador siempre es el que va a quedar con la culpa. Uno de los problemas de estos comportamientos del salvador es que no permite que la otra persona se desarrolle adecuadamente, que tenga sus propias responsabilidades, ya que como los cubre, los protege, justifica las diferentes acciones, hace que la otra persona nunca se haga responsable de su propia vida, nunca se haga responsable de sus errores, nunca se haga responsable de los diferentes comportamientos que haya tenido.
lo que le impide tener un crecimiento sano y responsable ante sus propias acciones. Entonces es importante también mirar que todas estas formas de comportarse del Salvador, tratando de ayudar de manera desbordada a los demás, lo que hace es perjudicarlos a la final. Es una persona que le cuesta sentir que es merecedora de aprecio, es merecedora de cariño, es merecedora de consideración, por lo que su comportamiento busca siempre hacerse indispensable hacia las otras personas. Yo te ayudo, yo lo hago, yo resuelvo esta situación. Siempre buscan hacerse indispensable porque siente que es la única manera de que no van a ser rechazados y que va a ser la única manera en que van a ser queridos, porque sienten que por sí mismos no van a poder lograr ese cariño por lo que realmente son. El Salvador suele dedicarse a las buenas causas y no importa si están agotados, si están cansados, ellos siempre van a decir que sí, así sea incómodos para ellos. Normalmente no se quejan de lo que están viviendo, simplemente se desbocan a ayudar. Y estas son las principales características de El Salvador. Pero recordemos que todo esto es inconsciente y viene de programaciones de nuestra infancia y viene de lo que llamamos el ego, que es el que hace que nos comportemos de cierta manera para protegerse de esas heridas de infancia que ya tenemos. Y es la necesidad de buscar constantemente amor y aprobación. Y El Salvador, a través de esa necesidad del ego, lo que busca es aprobación. Y esta aprobación la busca es en el externo, busca servir, hacer, cubrir las necesidades de los demás para poder ser aprobado. Pero esto lo que crea es una tensión en estas dinámicas. Lo que hace es que el Salvador se estrese, se agobie, y cuando está en esa dinámica de agotamiento y de estrés, normalmente se va a sentir culpable y se va a sentir que está en sacrificio, que es lo que hace que el Salvador se agote, viva en una eterna sensación de que nada vale la pena, de que no soy suficiente, de que no me he sacrificado lo suficiente. Empiezan a sentirse culpables y necesitan el sacrificio para poder estar dentro de ese triángulo dramático de karma. Pero como todo, tenemos una solución. Podemos empezar a tomar acciones para salir de esta dinámica, de estos comportamientos que asumimos cuando estamos en el rol de El Salvador. Así que vamos a empezar a ver cuáles son estas acciones. La primera acción es hacerse cargo de su propia vida. Él tiene que dejar de basar su autoestima en las demás personas, en el cuidado y la protección de las demás personas. Tiene que empezar a valorarse, a encontrar su propio valor, a encontrar su propio amor sin necesidad de estar desbocándose a los demás. Y aquí te puedes hacer algunas preguntas. La primera: ¿Qué es lo que sientes? Empezar a conectar con tus emociones, empezar a conectar con realmente qué es lo que estás viviendo tú. Si estás cansada, si no estás cansada, si quieres hacer ese servicio, si no lo quieres hacer. Empezar a ver qué es lo que se está moviendo en tus emociones. Otra pregunta que te puedes hacer es: ¿qué es lo que quieres o necesitas? Y parece una pregunta muy sencilla, pero El Salvador está tan abocado y tan entregado a las necesidades y las emociones de las otras personas que se olvida completamente de lo que necesitan, quieren ellos. Y cuando les hacen esas preguntas, a veces se quedan completamente en blanco o ven esas necesidades o esos sueños como algo muy lejano o algo que realmente no pueden conseguir, porque están completamente desconectados de sus propias necesidades. Otra pregunta: ¿qué es lo que me está pasando? Empieza a indagar en ti. O ¿cómo me siento en estos momentos? ¿Qué es lo que necesito expresar a los demás? Estas preguntas te van a ir ayudando a conectarte nuevamente contigo, a conectarte nuevamente con tus emociones, a conectarte nuevamente con tus necesidades y aprender a poner límites, que es otra de las acciones que también pueden hacer. Otra acción es aprender a interesarse por sus propios asuntos. Como hemos visto, El Salvador tiende a descuidarse completamente y su agenda la llena completamente con cosas que tiene que hacer o servir a las demás personas. Es como empezar a llenar mi agenda para mis propios asuntos, para lo que yo necesito, para lo que yo requiero en este momento, y después, si queda algo de tiempo, veo y entonces atiendo a las demás personas. Cosa que parece lógica, pero es bien complejo cuando estamos dentro de este rol del Salvador.
Tercera acción, aprender a decir no y a colocar límites. Y cuando te empieces a hacer las preguntas que dijimos al principio, vas a empezar a ver cómo poner esos límites, sobre todo cuando te preguntes qué necesito expresar a los demás. Ah, mira, realmente no quiero ayudarte en este momento, o mira, no tengo tiempo, o mira, estoy cansada. Vas a empezar a identificar y a aprender a poner límites. Recuerda que tú no eres responsable de la felicidad de las demás personas. Las demás personas tienen que hacerse responsables de su propia vida y tú tienes que hacerte responsable de tu propia vida. Recuerda que esta dinámica con el rol del salvador no solo te está dañando a ti personalmente, también dañas e interrumpes el crecimiento de las demás personas. Cuarta acción, tienes que ser realista y sincero contigo mismo. No puedes estar por la vida fingiendo de que no están sucediendo cosas, fingiendo de que todo está tranquilo, fingiendo de que no estás molesto, fingiendo o tratando de esquivar los problemas para que todo se mantenga en paz y armonía. Así tú por dentro estés furiosa o estés triste o estés dolida, pero prefieres callarte. No, tienes que empezar a ser realista y sincera contigo mismo, empezar a mirar bien tus sentimientos y expresarlos de forma apropiada. Otra de las acciones es abandonar esta idea de que necesitas ser perfecto y ser bueno constantemente, de que siempre tienes que decir que sí para que las demás personas no se incomoden. Tienes que aprender a ser feliz por ti mismo, tienes que aprender a conectarte con tu propia vida. Otra acción es dejar de decir y de pensar de que tus sentimientos, tus emociones, tus necesidades no importan. Tienes que aprender a expresarte, a expresar tus emociones, a expresar tu enojo de forma oportuna y constructiva. Tienes que empezar a velar y a mirar por ti. Otra acción es que tienes que aprender a desprenderte de la carga que significa atender las necesidades de las demás personas y a estar allí al cuidado para que sus emociones no se movilicen o no se vean afectadas, dejando de sentirte culpable. Si otra persona se enoja, esa es tu responsabilidad. Tú no eres responsable de las emociones de los demás. Si la otra persona necesita ayuda, pero en ese momento tú no puedes ofrecérsela, no tienes por qué sentirte culpable de decir que no. La otra persona buscará cómo solucionar lo que está pasando en ese momento. Y la última acción es aprender a divertirte más y dejar de tratar la vida con tanta seriedad. Las demás personas pueden solucionar sus problemas, pueden hacerse responsables de su vida aunque tú no estés allí. Primero tienes que velar por ti, tienes que velar por tus emociones, tienes que velar por tus necesidades para poder aportarle algo a los demás. Y una cosa muy importante en el rol del salvador: no ayudes a las demás personas a menos que te lo soliciten. Y si tú estás en disposición y en el tiempo y en el gusto de hacerlo, que no sea por obligación, que no sea porque te estás sintiendo culpable, que no sea porque es que estás acostumbrada, esa persona está acostumbrada a que tú siempre la salves, ¿ok? Entonces, no desbocarte hacia las otras personas, esperar a que ellos también maduren, crezcan y se hagan responsables de sus propias vidas. Así que ya sabes, a tomar las acciones necesarias para salir del rol del salvador.